Hace unos días el mundo cristiano ha celebrado un poco más de 500 años de la Reforma. Un tiempo en la historia del cristianismo que nos recuerda la necesidad de volver a temas esenciales de la doctrina, que promovieron un despertar serio y profundo por las Escrituras, que nos lleva a recuperar la predicación seria, centrada en la palabra, bajo la fiel exposición de la palabra centrada en el Evangelio de Cristo. Y desde luego, aunque Martín Lutero no tuvo la intención, ni mucho menos en los pensamientos, de todo lo que iba a causar en aquel momento, clavar esas 95 tesis allí en Wittenberg, no había nada de lo que podría haber contemplado después. Y no negamos el impacto que surgió precisamente, todo lo que causó en sí la reforma en la historia del cristianismo. De hecho, 500 años ha pasado y ahora estamos nosotros hablando precisamente de ello, de todo lo que en la historia hemos podido contemplar, de todo lo que nos lleva a apreciar y valorar lo que la reforma en sí trajo. De hecho, en estos últimos tiempos vemos a hermanos, hermanas, con un deseo ferviente de que precisamente estas cosas cada vez sean más serias, más profundas, guiadas como históricamente se ha podido guiar. Hay algo interesante que Martín Lutero dijo también, es que la reforma no vino para hinchar nuestras mentes, sino a rendir nuestro corazón ante la palabra de Dios. ¿Y por qué digo eso? O precisamente, ¿por qué Martín Lutero dijo eso? Porque la reforma no vino para hinchar nuestras mentes, sino a rendir nuestro corazón ante la palabra de Dios. Es que las evidencias que a veces me ha tocado a mí conversar, conocer y hablar, es que nos muestra, es que hay como un mover precisamente de solo alimentar el conocimiento, y de hecho es bueno y apreciable poder considerar el conocimiento como tal, pero todo queda en conocimiento. Pareciera que en la vida práctica no hay un vínculo entre lo que uno conoce y lo que uno practica. Pareciera que todo se quedara simplemente en letra y no en marca para mi diario vivir. Y creo que Martín Lutero, al decir precisamente que no vino para hinchar nuestras mentes, sino rendir nuestro corazón a la palabra de Dios, es porque genuinamente debe ser así cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra. No simplemente porque lo dijo un teólogo, no simplemente porque lo dice un libro, sino porque la palabra de Dios causa eso en nuestro propio corazón. No lo digo desde una óptica de erudición teológica, porque no soy un teólogo, sino lo digo desde un corazón pastoral. Desde un corazón pastoral, no solo se requiere una reforma que informa, sino una reforma que transforma. No solo se requiere una reforma que llena la mente de conocimiento y de que te sabes precisamente todo lo que el mundo como tal teológico nos ofreció, de esa brillantez, de esa luz en medio de las tinieblas, sino que realmente lo que tú conoces puede verse evidenciado en tu vida transformada, porque la palabra ha llenado tu corazón y realmente tu diario vivir se ve reflejado. Semejante cuadro observamos en el libro de Nehemías, donde aparentemente las cosas están dando producto del conocimiento e intervención de un hombre que desea que los muros de la ciudad sean restaurados. Nehemías llegó a Jerusalén con el propósito de reconstruir los muros de la ciudad. Agrupa al pueblo en zonas de trabajo para que la reconstrucción de los muros pueda darse. Cuando el pueblo sufrió oposición, no cesaron de trabajar. ¿Cuál era el propósito? Los muros de la ciudad. Cuando el pueblo sufrió problemas internos porque los nobles estaban abusando económica y materialmente de los más pobres,
Existe un reconocimiento y se ponen a cuentas. Nehemías empadrona al pueblo con el propósito de reconocer quiénes son verdaderamente del pueblo de Israel. El escriba Esdras se para en un púlpito y procede a leer la ley. ¿Cuál es el resultado de ello? Que el pueblo responde en confesión y arrepentimiento. Y para sellar todo eso se comprometen 84 personas a firmar ese pacto que permanecerán juntos en la ley. Parece que todo está marchando bien y que el pueblo está respondiendo de una manera que todos podríamos decir que es un resultado positivo. Pero parece que no es así. En el contexto del capítulo 13, Nehemías hace una aparición después de haber regresado de estar con el rey Atarjerjes. Aunque no sabemos cuánto tiempo Nehemías estuvo en Persia, ni bien llega a Jerusalén, observa que las cosas no están como las había dejado. Aquí un dato: el gobierno de Nehemías se puede dividir en dos periodos. El primer periodo se encuentra en los primeros 12 capítulos de este libro, donde vemos a Nehemías moviendo a la gente precisamente para el propósito de reconstruir los muros. Y después de eso, Nehemías regresa a Persia, a los asuntos del rey, y nuevamente regresa otra vez a Jerusalén. ¿Por qué digo esto? Versículos 6 y 7 del capítulo 13 dice: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Atarjerjes, rey de Babilonia, y se conocía rey de Babilonia, dice, no es el rey de Persia, era porque la zona que había conquistado era Babilonia, era el imperio, los persas que estaban por encima, también se le consideraba así. Rey de Babilonia fue al rey. Al cabo de algunos días pedí permiso al rey. ¿Para qué? Para retornar nuevamente a Jerusalén. ¿Qué sucede antes que Nehemías saliera de Jerusalén? ¿Qué sucede antes? Bueno, el pueblo reconoce su pecado. Hay un reconocimiento de algo que está mal en el corazón y con ello hace compromisos delante de Dios. Según el capítulo 10 de Nehemías, cuando el pueblo es confrontado por su mal proceder, ellos se comprometieron a hacer tres cosas. Tres cosas. El primer compromiso tiene que ver con separarse de los extranjeros. Nehemías 10:30 dice que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Primer compromiso. No va a suceder eso, Nehemías. Nos comprometemos a separarnos de los extranjeros. A los matrimonios mixtos nos comprometemos a dejarlos, porque nos comprometemos a buscar directamente la santidad de nuestro Dios. Segundo compromiso tiene que ver con el día de reposo. Y van a parar de comprar a los mercaderes, de estar pensando en la productividad, en un día que ha sido separado para Dios, día de reposo. Y con ello dejar que la tierra repose cada 7 años. Considerar también aquel sabático donde la tierra reposaba un largo año. Eso se encuentra en Nehemías también, asimismo que si los pueblos, versículo 31 del capítulo 10, si los pueblos de la tierra trajesen mercaderías comestibles en el día de reposo, nada tomaréis de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Nada. Nehemías, estamos comprometiéndonos delante de Dios a guardar el día de reposo como tal, lo que representa en sí en nuestro propio corazón. Y el último compromiso tiene que ver con el mantenimiento del templo y el manejo de sus finanzas. Eso se encuentra de entre el versículo 32 al 39 del capítulo 10 de Nehemías. Prometieron mantener a los trabajadores del templo, prometieron dar a los levitas, prometieron dar a los sacerdotes, prometieron dar mantenimiento. Prometieron mantener el culto a Dios dentro del templo. ¿Por qué revisar estos tres compromisos? Porque eso nos prepara para la forma en que el pueblo precisamente romperá los tres aspectos del pacto que firmó en el capítulo 10, que se encuentran ahora en el capítulo 13. Y uno se hace muchas preguntas aquí y dice, ¿qué les pasó?
Hace poco estaban de gozo, dedicando precisamente adoración y alabanza a Dios por los muros. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Cuál es el verdadero problema? Y una vez más, no se trata de aquí de algún asunto racial, no se trata de un asunto cultural, tampoco un asunto material o económico, es un asunto del corazón. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema se llama idolatría. Que ellos no pueden dejar lo que en un momento dijeron: Dios, te vamos a dar todo lo que tú nos pides. Pero cuando todo está dentro de la realidad, de la quietud, es donde su corazón nuevamente, lo que está verdaderamente en el fondo, sale y nuevamente es atrapado por lo que está allí: idolatría. La razón del problema es que hay otro Dios en su vida y no el verdadero Dios a quien adora. Le pregunto, ¿esto es muy diferente a nosotros? Venimos nosotros a adorar a Dios. Cantamos con gozo al Señor de nuestra salvación y redención. ¿Y qué pasa cuando llega el día lunes y termina este momento del día del Señor? ¿Cómo nos encontramos bajo la realidad de lo cotidiano? ¿Qué es lo que aflora tu corazón? ¿Adoración y alabanza a Dios? ¿O tu corazón realmente está donde siempre ha estado, amando otra cosa y no verdaderamente a Dios? Esto es muy semejante a nosotros. El ciclo de vida que Israel tuvo es muy semejante al ciclo de vida de mi propio corazón. A veces con labios adoro al Señor, bendigo su nombre, pero con mi corazón estoy amando otra cosa. Te pregunto, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Dime quién. ¿Quién está sentado allí? Porque es precisamente lo que Nehemías va a hacer para cerrar este corto libro. ¿Quién está sentado en el trono? Por más que Nehemías intentó separar al pueblo de la idolatría, no pasó mucho tiempo y están nuevamente en aquellas cosas que se comprometieron que no iban a volver. El pueblo no puede sacar del corazón lo que realmente ama. Lo que nos muestra claramente que solamente fue una reforma teórica, una reforma superficial, pero no una transformación del corazón. El pueblo peca otra vez con los temas que en otras oportunidades les trajo juicio. El pueblo peca otra vez con aquellas cosas que Dios dijo: suelta y deja. Cuando Nehemías se va, hay cosas que en el pueblo comienzan a suceder. La vida espiritual de la gente, del pueblo, está en crisis. Nehemías les corregirá y los llamará a arrepentimiento, y Dios nuevamente, ¿qué hace? Muestra misericordia. Dios nuevamente muestra su amor fiel por el pueblo. ¿Cómo inicia todo? ¿Cómo se dieron cuenta que estaban otra vez en esta condición? La respuesta es bajo la lectura de la ley, bajo la lectura de la palabra. Versículo 1 del capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndole el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no deberían entrar jamás en la congregación de Dios. Esta escena ocurrió cuando Nehemías aún no había regresado. Y en este caso vemos al menos al pueblo haciendo lo que directamente había no hecho por muchos años: la lectura de la ley.
Y en ese momento donde la ley es leída, la palabra es leída, caen en cuenta que ningún extranjero debería habitar con el pueblo. ¿Quiénes fueron estos amonitas y moabitas que precisamente se mencionan allí? Para eso tenemos que irnos al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Historia conocida, pero de todas maneras es necesaria poder recordarla. Historia conocida, pero muy triste y lamentable. Cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, ¿quién les acompañó? Su familia. Su mujer gira y se convierte en una estatua de sal. Pero ¿quién quedó con él? Sus hijas. ¿Qué pasó cuando estuvieron ya en una cueva? Las hijas de Lot pensaron y dijeron, no hay hombre para descendencia. Emborracharon a su padre y ¿qué pasó? Cometieron incesto. Que producto de ese pecado, la mayor tiene un hijo y lo llama Moab, de donde provienen los moabitas. Y la menor también tiene un hijo y la llaman Amón, de donde provienen los amonitas. Estoy hablando en serio. Eso sucedió. La escritura lo registró. Tú dices, ¿cómo puede pasar eso? Dios lo sacó de Sodoma y Gomorra, ciudad perdida, entregada al pecado, y salen de allí por la misericordia de Dios para prevalecer su vida. Pero aunque ellas salieron de Sodoma, Sodoma no salió de su corazón. E hicieron lo que hicieron. Y ese pecado llevó a ambos pueblos a vivir la realidad de su propia consecuencia. Por eso Dios les advierte al pueblo de Israel, no te unas a ellos. Y el pueblo cae en cuenta cuando lee la ley, precisamente de ello. El versículo 2 dice, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijese. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Por otro lado, les hace recordar otra historia, y es cuando los israelitas se dirigían a la tierra prometida. ¿Quiénes aparecieron en la escena? Los amonitas y los moabitas. Tuvieron la oportunidad de bendecir a Israel con un paso seguro, pero en lugar de eso eligieron ¿qué? Maldecir al pueblo de Dios. Los amonitas maldicen a los israelitas al negarse a permitirles comprar los suministros necesarios de los comerciantes amonitas. Y los moabitas en realidad contrataron ¿a quién? A un profeta llamado Balaam. ¿Para qué? Para que maldijera al pueblo de Israel. Cosa que queda registrado que precisamente ese acontecimiento no sucede. En vez de anunciar maldición, Dios lo revierte y pronuncia bendición. Dentro de todo ese escenario, es muy lógico considerar que los del pueblo estaban leyendo lo que está registrado en Deuteronomio 23, del 3 al 5. Y dice así la palabra de Dios en el Pentateuco, Deuteronomio 23, 3 al 5. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Y cómo responde el pueblo ante ello?
Versículo 3 del capítulo 13 de Nehemías. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. O sea, oyeron y se separaron. Pero yo sé que usted es muy inteligente. Usted sabe la historia final, ¿cierto? Aparentemente parece que se separaron. Porque más adelante veremos quién está ahí en el templo. ¿Cómo nos explicamos que habiendo tomado un compromiso delante de Dios, ahora están bajo lo que se les ha dicho que no deben hacer? ¿Cómo? ¿Cómo después de haber contemplado la misericordia de Dios, están nuevamente en lo que produjo su juicio a ellos? ¿Cómo? ¿Te has puesto a pensar qué fue lo que le acercó al pueblo de Dios a Jehová? ¿Qué fue lo que le acercó? ¿Qué fue lo que movió al pueblo a acercarse a Dios? Y si tuviéramos que poner en contexto, según lo cronológico, en muchas ocasiones fue juicio. Cuando estaban sufriendo, cuando estaban en crisis, cuando estaban en desesperación, cuando estaban en angustia y dolor, en espanto, es allí donde recordaron a Dios. Es allí donde Dios usó un profeta, Dios usó un gobernador, y es ahí donde volvieron nuevamente sus ojos a ese Dios. Ahora, ¿te has puesto a pensar qué alejó al pueblo de Dios? ¿Qué alejó al pueblo de Dios? Y no es que Dios los haya dejado, porque Dios nos muestra por todo el libro de Nehemías que no es así, pero es el pueblo que se aleja. Uno podría llegar a pensar y decir, bueno, la falta de sacrificios, la falta de la lectura de la ley, la falta de holocaustos y cuántas otras cosas más. Pero déjame decirte que hay una cosa que precisamente aleja al pueblo de Dios y se cierra en una cosa, y es idolatría. Te pregunto, ¿eso no pasa también con nosotros? ¿Cuándo son los momentos que tú más te has acercado a Dios? ¿Cuándo son los momentos que tú tal vez has estado hincado ahí en el suelo, llorando, orando? O levantando tus manos para decir, oh Dios, por favor, interven en mi vida. Necesito de ti. Necesito tu guía, necesito tu cuidado, necesito tu sabiduría y dirección. Dime cuándo fue. ¿No fue tal vez cuando estabas en angustia, en sufrimiento, en dolor, en desesperación, en crisis y en dolor y en todo lo que pueda ser? ¿Y qué es lo que te ha alejado de Dios? ¿Qué es aquello que tú realmente reconoces que te ha alejado de Él? ¿La asistencia a la iglesia tal vez, pastor? Dejé de venir a la iglesia, tal vez eso fue lo que pasó en mi vida. No, dejé de leer la Biblia, pastor, tal vez eso fue. No, dejé de orar, eso me alejó de Dios. Dejé de servir, eso me alejó de Dios. No, eso no te alejó de Dios. Esa es una evidencia externa de algo más serio en el corazón. Lo que te alejó de Dios es que verdaderamente no lo amabas porque amabas otra cosa que no sea Dios. Porque preferiste ir detrás de otro amor que te ofrecía tal vez algo que en ese momento tú no tenías. Y que tú decías, esto es lo que quiero, esto es lo que anhelo.
El pueblo no amaba a Dios. El pueblo se amaba a sí mismo. Quería mujeres que no eran de la propia nación. Querían mayor ganancia porque eso les daba a ellos placer y seguridad. Eso nos revela directamente la idolatría de este pueblo, la idolatría del corazón. Tim Keller en un momento dijo, un ídolo es aquello que absorbe tu corazón e imaginación más que Dios. El dinero no es un ídolo. Solo te muestran dónde está tu ídolo. Si es algo que se vuelve más fundamental que Dios para tu felicidad, para tu sentido de vida e identidad, ese es un ídolo. ¿Sabes lo que hace la idolatría? La idolatría toma nuestros afectos insatisfechos para ir contra el diseño de Dios. Esos deseos insatisfechos del corazón que tú quisieras que se realizaran, porque desborda los poros de tu cuerpo, que ya lo tengas contigo. Sí, eso precisamente que tu corazón ardientemente desea, y que si tú te pones a pensar conscientemente de lo que está sucediendo, es en contra del diseño original de Dios. La idolatría que hace te atrapa y te dice, tú necesitas eso. Tú lo necesitas. Eso es lo que tú quieres. Pues eso es lo que te puedo dar. No hay otro lugar. Hoy es el momento para ti. Satisface tu corazón, llénalo. Tristemente así es cuando un corazón cae en algo llamado idolatría, que no solamente es ver a la gente en atuendos morados, siguiendo una imagen y diciendo es idolatría, sino que la idolatría está en el propio corazón y aún surge de aquellos que son creyentes, amando y reemplazando a Dios por cualquier otra cosa. ¿De qué manera un corazón sujeto a la idolatría es contrario a una vida transformada? ¿De qué manera? Uno, prefiere negociar con la pureza antes que permitir apreciar la santidad de Dios. Prefiere negociar con la pureza antes de apreciar la santidad de Dios. Compromiso número 1 fallido del pueblo en cuanto al templo. Durante el tiempo que Nehemías regresa para informar al rey de Atarjerjes lo sucedido, hay un sacerdote llamado Eliasib que comete un gran error. Versículo 4. Y antes de todo esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes que las ofrendas, el incienso y los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a quienes, a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Versículo 7, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. No. ¿Es en serio? Sí. Es en serio.
Muchos comentaristas mencionan si este Eliasib era sacerdote, sumo sacerdote. Quienes argumentan que este pasaje se refiere a otra persona señalan que Eliasib, el sumo sacerdote, aparece llamado como sumo sacerdote precisamente en Nehemías capítulo 3, versículo 1, versículo 20, luego el 13, 28. En segundo lugar, el sumo sacerdote no habría estado involucrado en la gestión de los almacenes y sería extraño decir que era el jefe de la cámara de la casa si hablara de un sumo sacerdote. Sin embargo, aunque si este Eliasib probablemente no fuera el sumo sacerdote como tal y solo un sacerdote, también es difícil creer que el sumo sacerdote ignorara lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque dentro de la orden sacerdotal, los espacios en el templo, ¿qué son? Sagrados. Pero para nuestro interés, ¿qué hizo mal Eliasib? Eliasib le proporciona a Tobías un área considerable, una gran cámara del almacén como vivienda en el templo. O sea, Eliasib dice, quiero una suite para este llamado Tobías. Y un lugar ideal tal vez para él es el templo. ¿Quién es este Tobías? ¿Sabes quién es este Tobías? Este Tobías es el amonita que se opuso a la reconstrucción del muro de Jerusalén. Y que se unió a quienes se mofaron e intentaron intimidar a los constructores, a lo que estaban levantando ahí en el muro. En Nehemías 6 indica que Tobías se unió a Sanballat y a otros para hacer una conspiración y así amedrentar a Nehemías y llevarlo a deshonrar a Dios. Después el mismo Tobías le envía cartas directas a Nehemías. ¿Para qué? Para amenazarlo. Además, según Nehemías 6, también especifica que Tobías estaba casado con una mujer de Judea, que era la hija de Secanías, hijo de Ara. El hijo de Tobías también estaba casado con una mujer de Judea, que era la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Aparentemente este Tobías era un hombre muy influyente entre los nobles de Judá, a causa de aquellas relaciones que tenía con gente del pueblo. Y es por eso que dentro de ese vínculo de influencia incluye también al sacerdote Eliasib en medio de todo ello. Pero lo interesante de todo esto es que Tobías, un amonita, y digo amonita, para que usted recuerde por qué estoy siendo muy enfático en decir amonita, porque fue allí precisamente que el pueblo lee la ley y dice, oh no, moabitas y amonitas no pueden estar con nosotros. Pero ese Tobías está allí. Tuvo ingreso directo al templo. Y esto era realmente una declaración directa de estar negociando con la pureza delante de Dios. Es muy irónico, ya que la indicación del inicio del capítulo fue expulsar a los extranjeros de la comunidad de Israel. ¿Y qué hace Tobías ahí? ¿No era realmente expulsar a todo extranjero? Tobías es uno de los dos grupos de personas que se mencionan explícitamente en el texto que leyeron en la ley, y a pesar de que todos los extranjeros fueron expulsados. ¿Qué hace Nehemías? ¿Qué hace Nehemías ante este suceso?
Versículo 8. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿No va su mente a trasladar algo que sucedió en los evangelios? ¿Quién ingresó en el templo? Jesús, porque habían hecho de su casa cueva de ladrones. Y con un látigo sacó a todos. Pues Nehemías hace precisamente lo mismo con esa gran cámara de Tobías. Y lo saca completamente. Y limpia completamente. Y hace volver lo que corresponde que debe estar ahí. Los utensilios, las ofrendas, todo lo que debe estar ahí. Pero ¿qué más sucede? Versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba respondiendo al darles lo que tenían que dar. Eliasib había limpiado el espacio asignado para las provisiones de los sacerdotes, de los cantores, los porteros, de los levitas. Y en vez de poder velar por el sustento de estos hombres, prefirió velar por el sustento de un hombre contrario a Dios. ¿Y eso qué produjo? Que los sirvientes, que los sacerdotes, que los levitas, que los cantores estaban siendo descuidados. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías reprende a quienes son responsables. ¿Y quiénes son responsables de esto? Nehemías enfoca su atención en los oficiales. Versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y el aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Nehemías agrupa a las personas para que vuelvan a sus funciones y anima al pueblo a decir: den ofrendas, ya que los levitas no estaban recibiendo la porción que deberían haber recibido. Nehemías encuentra todo este escenario. Encuentra líderes espirituales descuidando la responsabilidad que tenían. Encuentra una casa abandonada. Encuentra todo hecho trizas. Encuentra exactamente lo que dijeron que iban a hacer, no lo hicieron, y más bien volvieron a hacer lo que no debían hacer. Es sorprendente lo drástico que pueden cambiar las cosas. Es sorprendente. Es sorprendente cómo cambian las cosas, ya sea para bien o ya sea para mal. Pero todo es inmediato en medio de todo ello. ¿Qué hay de ti? ¿Estás obviando algunas cosas elementales en tu propia vida espiritual? ¿Estás sacando algunos tesoros de tu corazón que están allí reservados, producto del obrar de Dios, y colocando otros tesoros? ¿Hay algo o alguien en tu vida que está estorbando
no tener una vida espiritual que rebose del obrar de Dios? ¿Hay algo o alguien en tu vida que está estorbándote, que no te permite contemplar precisamente el gozo de lo que representa una vida en el Señor? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? Y una vez más, Nehemías apela a la misericordia de Dios en el versículo 14, diciendo: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Oh Dios, acuérdate de tu fidelidad, acuérdate de tu misericordia, acuérdate, Señor. ¿De qué manera un corazón sujeto a la idolatría es contrario a una vida transformada? Número 2, prefiere sus propios medios de provisión o producción antes que descansar en la providencia de Dios. Prefiere sus propios medios de provisión o producción antes de descansar en la providencia de Dios. Y con esto, compromiso número 2 fallido del pueblo. ¿Sabes cuál es el siguiente compromiso fallido del pueblo? Esto tiene que ver en cuanto a guardar el día de reposo. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Jerusalén. La ley declara lo esencial que es para Jehová que Israel recuerde el Sabbat y que lo santifique como tal. Es un día para desistir de las preocupaciones humanas, de intentar mejorar la propia calidad, la condición material, y para centrar toda la atención en Dios, dándonos cuenta de todo el buen regalo, que todo buen regalo proviene de Él. Es un día para centrar el corazón solo en Dios y nada más que en Él. Es un día visible, tangible, para el pueblo recordar que precisamente hay un Dios, hay un verdadero proveedor, hay un verdadero sustentador. Guardar el Sabbat demuestra precisamente en la ley mosaica su rendición a Dios. Es una celebración del descanso. Es una celebración de la libertad del Salvador que liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Es esencial para la identidad, para el testimonio de un pueblo que precisamente como señal de pacto Dios les dice delante de otras naciones: no caigan en otras prácticas, reposen en mí, descansen en mí. El mandato de Dios de que Israel santifique el Sabbat viene con la promesa de bendición para Israel. Su deleite en el Señor resultará en una mayor bendición para ellos. Eso era lo que representaba el día de reposo para el pueblo. ¿Cómo es para nosotros? ¿Cómo respondemos ante la realidad? Nosotros no estamos bajo una ley mosaica. Nosotros no estamos bajo una ley que determine precisamente lo que debemos o no debemos hacer. Pero Dios nos ha dejado
el día del Señor para recordar precisamente más que la realidad tangible de poder estar aquí todos reunidos de manera colectiva, congregacional, es recordar que el día de reposo, el día del Señor es para Él. Es el corazón identificando precisamente que todas las ocupaciones de mi propia vida, todo lo académico, todo lo laboral, todo lo que corresponde al diario vivir, tiene su propio lugar. Pero hoy es el día del Señor y mi corazón entiende que Él es mi sustentador, que Él es mi proveedor y que yo descanso en Él porque mi corazón realmente ha sido cautivado por su provisión, por su sustento, porque Él es el Señor del día del. Cuando yo realmente veo la respuesta propia del corazón de un creyente descansando precisamente en lo que el Señor es para él, es poner a un lado todo lo que representa en sí la realidad propia del diario vivir. Con eso no estoy menospreciando, ni tampoco estoy poniendo la realidad de tu propia vida ante lo que tú puedes estar necesitando. Todos padecemos de alguna necesidad de alguna u otra manera, alta o baja, pero la realidad es que nuestro corazón comprende el reposo del Señor, no solamente un día a la semana, sino cada día, reconociendo que el sustento y la provisión proviene de Él. Y no juego con eso. No pongo en tela de juicio eso. ¿Cómo responde Nehemías ante ello? Versículo 17 al 21 dice: y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mal cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo, una acción que le llevó precisamente a que todo esto calmara. ¿Qué pasó? Cuando oscurecía las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije: ciérrense las puertas. Y ordené que no se abriesen hasta el que después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujera carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Nehemías tuvo que ser muy drástico de frente para confrontar el pecado. No solamente recordándoles la realidad propia del sustento, del gran sustento, quien realmente revela quién es nuestro Dios, sino gráficamente poder decir: hay que ser radical aquí. Cerraré las puertas. Nadie ingresa. Es el día de reposo. Nadie hace trabajo. Nadie trafica. Nadie compra mercadería. Es el día de reposo. Y pongo vigilancia para que nadie se atreva aún todavía a abrir ese cerrojo. Nehemías tenía que ir de frente a la realidad propia del corazón, no solamente confrontar, sino también actuar. Israel profanó el día de reposo, y cuando Nehemías es testigo de que la gente trabajaba, se indigna, está furioso por al menos dos razones. La primera razón simplemente es lo que se está haciendo mal. Y la segunda razón es que profanar el día, el Sabbat, están haciendo una de las mismas cosas que hicieron sus antepasados y que les llevaron a la destrucción de Jerusalén, a la destrucción del templo y al exilio. ¿Sabes qué revela? Precisamente dar lo que solamente a Dios le corresponde poder recibir. Revela que uno está centrado en sí mismo. Lo más lógico sería pensar que habrían prestado atención a lo que sucedió a sus antepasados,
lo que vivieron, lo que tuvieron que lidiar. Pero no prestaron atención a eso. Más bien se envanecieron, dijeron, vayamos, trafiquemos, ganemos y ganemos. Pues precisamente allí está nuevamente la idolatría propia del corazón. Centrado en uno mismo, buscar lo que quiere, amar lo que quiere amar a raíz de eso. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías una vez más apela a la misericordia de Dios. Versículo 22, también por esto, acuérdate de mí, Dios mío, en orden a esto, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías nuevamente pone la misericordia de Dios por encima, recordando aún todavía, incluyéndose en toda esta falta. Los decibeles emocionales de Nehemías van de abajo hacia arriba. Está avanzando. Sacó a Tobías. Ahora cierra las puertas. Pero falta algo más. Falta algo más. ¿De qué manera un corazón sujeto a la idolatría es contrario a una vida transformada? Número 3. Prefiere sus propias relaciones inmorales antes de honrar el diseño de Dios. Prefiere sus propias relaciones inmorales antes de honrar el diseño de Dios. Y este compromiso fallido de Israel tiene que ver con la unión con los extranjeros. Versículo 23 y 24. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado a mujeres de Asdod. ¿Quiénes? Amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no querían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. El pueblo hizo lo mismo que a través de su historia ha hecho una y otra vez. Su constante búsqueda en ir detrás de personas, de mujeres, y hacer alianzas con otros pueblos y así deshonrar el diseño de Dios. El diseño de Dios. Hasta Nehemías pone un ejemplo para ellos. ¿Quién es ese ejemplo? Salomón. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Versículo 26. Bien en que muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Al punto de que no solamente fue correr detrás de una pasión desordenada por una mujer, sino de hacer de cada una de ellas un altar para adorar a un dios pagano. Y es precisamente lo que Nehemías le dice al pueblo. ¿No han visto en el ejemplo del pasado? ¿No han visto lo que ha sucedido hace poco? ¿No han visto que esto realmente les puede pasar a ustedes también? ¿Sabes cómo se ve reflejado esta realidad de vínculo o alianza con otras naciones? Es que casi la mitad del pueblo o los hijos del pueblo estaban hablando ¿qué? Otro idioma. ¿Cuán relevante es eso? Demasiado relevante. ¿Sabes por qué? Porque la cultura, la transmisión de todo lo que representaba en sí
transmitir de generación en generación, en generación en generación, lo que conllevaba precisamente a una vida delante de Jehová, Dios de los ejércitos, no estaba sucediendo. Ellos preferían otro idioma, el idioma de los pueblos paganos. La próxima generación no iba a tener la influencia de Dios en sus vidas, ya que hasta el idioma mismo lo estaban perdiendo. ¿Amas otra cosa que no sea Dios? ¿Realmente en tu corazón hay un deseo genuino por Él? ¿Estás en una relación inapropiada o en alguna relación inmoral? Que tú sabes muy bien que delante de los ojos de Dios no es la realidad de vida que Él tiene preparado para ti. Y aún así persistes. No me sorprende. El pasado me dice directamente en las Escrituras que lo que tú amas, aún si está por encima de Dios, eso lo vas a perseguir toda tu vida. Hasta eso había llegado al sacerdocio. En el versículo 28 dice, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasab, era yerno de Sanbalat Horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Mira, hasta en las familias sacerdotales estaba esto. El nieto del sacerdote Eliasib estaba casado con la hija de Sanbalat. Y estaban dando su corazón a ello. ¿Cómo? Las Escrituras es muy clara para nosotros. Cuando comenzamos nosotros a entender lo que Dios nos ha mostrado hasta aquí, no os unáis en yugo desigual. Porque ¿qué unión hay entre las tinieblas y la luz? ¿Qué concordia entre Dios y Belial? Dime. Y déjame decirte que el problema no es la otra persona, no es su seducción, no es su atracción, no es su belleza. El problema es el corazón. El problema es que tú no te ves honrando el diseño de Dios y amando lo que tú quieres amar. Por más que tú en conocimiento puedas saber que eso no está bien, por más que tengas evidencia de ejemplos que eso no es bueno delante de los ojos de Dios, igual lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque tu corazón ha sido atrapado precisamente por un deseo insatisfecho, que lo único que desea es desbordarlo en lo que tú quieres conseguir. Estamos en un mundo caído. No estamos encerrados en una burbuja. Usted podría decir, pero esto no va a afectar a mi familia. Esto no va a afectar a mí. Pobrecitos los otros que caen. Pobrecitos aquellos que sufren. El que cree estar firme, mira que no caiga. Porque esto puede pasar conmigo. Esto puede pasar contigo. Esto puede pasar en un momento de una noche de locura, una noche de pasión, en segundos de atracción. Esto puede pasar en cualquier momento. Nadie ha sido vacunado contra el pecado. Vivimos la realidad de estar en un mundo caído. Vivimos la realidad de estar bajo la tentación. Vivimos la realidad de tener un enemigo que está como león rugiente intentando a quien devorar y destruir. Vivimos de esa realidad. Tú que tienes una relación
Comienzo por los solteros. Tú que tienes una relación, ¿realmente guardas en pureza lo que el Señor te pide que tú debes guardar? Tú que estás casado y tienes 1 año, 10 años, 40 años, los años que Dios te ha dado como matrimonio, ¿es puro el matrimonio que Dios te ha dado? No es un juego. No es, a mí no me pasa esto. Es ser consciente de la realidad propia del pecado. Y es ser consciente que el peor enemigo que tenemos somos nosotros. Y que nuestra carne desea simplemente carne, carne, carne. Y si tu esposo no cuidas tu propio hogar, ¿quién lo cuidará? ¿Quién cuidará a tus hijos? ¿Quién cuidará a tus hijas? Si tú no tomas en serio lo que precisamente dice la palabra de Dios y vemos lo que aconteció antes, podemos fracasar. Y podemos ver el dolor de lo que significa realmente vivir en la perdición de saber que no hemos guardado el pacto. ¿Cómo reacciona Nehemías ante esto? A diferencia de las otras cosas, para Nehemías había un alto concepto de lo que significaba realmente el matrimonio. Era tan serio para él el diseño de Dios que Nehemías riñe con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Porque había un celo tan profundo en el corazón de Nehemías por el diseño original de Dios, de que tenía que actuar gráficamente y decir: yo te tomo y te hago reaccionar de tal manera que seas consciente que estás con. Nehemías no era pastor. Nehemías no era un sacerdote. Nehemías era un gobernador, pero un hombre que tenía un celo santo de Dios, que está haciendo muy visible su corrección y todo lo que implicaba ir en contra de Dios. Por último, Nehemías dice en el versículo 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra las que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. ¿Sabes qué está haciendo Nehemías aquí? Júzgalos, Dios. Júzgalos. Tú eres quien lo tiene que hacer. Tú eres capaz de detener lo que están haciendo. Júzgalos. Y procedió a limpiar y purificar precisamente lo que pidió poder hacer. Los limpié, versículo 30-31, de todo extranjero, y puse los sacerdotes y levitas por sus grupos, y cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Toca cerrar el libro de Nehemías. Y creo yo que este capítulo es una clara evidencia, un claro ejemplo
de que nuestros compromisos y promesas delante de Dios pueden esfumarse en cualquier momento. El pueblo hizo un compromiso, pero como toda promesa humana, muy pronto se diluyó y cayó en el olvido. ¿Por qué? Porque si tú haces promesas en tus fuerzas, compromisos en tus capacidades, ¿sabes lo que va a pasar? Tarde o temprano vas a fallar. ¿Y cuál es el ejemplo? Nehemías 13. ¿Con qué salimos de este lugar? ¿Qué me llevo de este lugar? ¿Qué me llevo de la palabra? Si fallaste, ¿qué necesitas? Nuestros deseos, anhelos, motivaciones, promesas, actitudes, por más buenos que puedan ser, necesitan una obra transformadora del Señor. El pueblo nos deja ver claramente que necesita algo. Necesita un corazón nuevo. Necesita un corazón que no sea de piedra, insensible y duro para las cosas de Dios. Necesita un corazón de carne, accesible, dócil, sensible al obrar de Dios. Y para que suceda eso, ¿qué necesita pasar? ¿Necesita confiar en uno mismo? ¿Necesita tener una mejor obediencia a Dios? Pues la respuesta y la evidencia es clara. No necesitas eso. ¿Sabes lo que tú necesitas? Tú necesitas a Jesús, al único quien obedeció en todo y cumplió la promesa de redención a favor del hombre, quien se dio a sí mismo en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, y que si tú verdaderamente crees en Él, esa obediencia es aplicada a tu favor. ¿Para qué? Para alcanzar gracia en salvación. ¿Y cómo puedas ver evidenciado esa obra salvífica? Por tu corazón transformado. Tú necesitas a Jesús. El Señor no vino para hacer una versión mejorada de tu vida. El Señor vino para darte nueva vida. Y esa nueva vida empieza con un nuevo corazón, una transformación que sea tan visible que en la práctica podamos comprender, contemplar y gozarnos de tener una iglesia, la iglesia del Señor, que ha sido tomada en las manos de Cristo. Y aunque manchada, dañada y golpeada por el pecado, Cristo la tomó y la puso delante del Padre y decir: Padre, te entrego tu iglesia, vestida, sin mancha, sin arruga, sin algo negro, radiante para ti, oh Padre. ¿Por qué? No por su obediencia, sino por la obediencia de Cristo, por mí, para la gloria de tu nombre, para que tú puedas contemplar, tú, ser humano, que Dios realmente es real y que puede producir un cambio profundo en el corazón de una persona
y dar nueva vida donde hay muerte. La obra de Cristo y su transformación comienza con un nuevo corazón. Este pueblo lo necesitaba. Y seguro que tú también. Iglesia, perseveremos juntos. Cuidémonos juntos. Somos una familia. Oremos unos por otros. Oren por sus pastores. Oren por aquella familia que está adoleciendo. Seamos cerco protector para los más débiles. Iglesia, prevalezcamos juntos fieles al Señor. Porque un día aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero estarán en su presencia eternamente. Y podamos gozarnos de ver que tuvimos una parte, por más pequeña y mínima y no notoria, en la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque los amamos. Que Dios pueda guiar nuestras vidas y que pueda ser un despertar en tus corazones para tomar seriamente lo que Dios quiere que tomamos en nuestra vida. Padre,